gracias, y que este va a ser el primero de muchos encuentros que tengamos a través del director de la sección, que es Juan Antonio Fernández, y dar las gracias también al presidente del Instituto de Estudios Libertarios, a Eduardo, y nada, ya digo, dar las gracias tanto a vosotros que estáis aquí como a los que nos siguen a través de internet. Y también gracias a los que nos siguen al otro lado del océano, que aunque es más tempranillo, pero muchísimas gracias también a vosotros por seguirnos. Y nada más, que eso, que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Gracias, Charo. Charo, directora de la UNED del Campo de Gibraltar. Yo soy Eduardo Briones, director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, y la actividad dentro del Instituto se marca dentro de la sección séptima, dedicada a la sociología, derecho, ciencias políticas y económicas, ¿no? El título de la charla, como bien sabemos, Malvinas y Gibraltar, dos situaciones paradigmáticas, y los ponentes, pues don Fernando Otra Santa Cruz, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Matanza, en Argentina, y el profesor don Pablo Antonio Fernández Sánchez, catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por vuestra presencia y, bueno, a partir de aquí, pues, os escuchamos con mucho interés y dispuestos a disfrutar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Muchísimas gracias a la universidad, al instituto, por darnos la bienvenida y por generar este espacio de diálogo, de debate y de conocimiento, que es lo que buscamos siempre que tenemos estos encuentros universitarios. Voy a pasar algunas filinas, pero para tratar de hacer bastante simple la cuestión. Y en mi caso voy a abordar especialmente la temática vinculada a las Malvinas. La controversia que existe por la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas, y por las dos Malvinas también creo que es oportuno reiterar que se trata no solamente de las Islas Malvinas, sino Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y todo el espacio marítimo circundante. Acá, para que tengan una idea de una ubicación geográfica, obviamente estamos hablando del Atlántico Sur, y ahí se ven los archipiélagos. Están a 400 y pico kilómetros del continente, y también me gusta hacer esa referencia de cuál es la distancia con el Reino Unido. Quédense con la cifra de 13.000 kilómetros. La diferencia es considerable, ¿no? Y para entrar de lleno en la temática de la controversia, ¿por qué decimos que hay una controversia con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas? Por algo muy evidente que hoy está en poder del Reino Unido, de Gran Bretaña, que manda al norte, pero que nosotros sostenemos que pertenecen por derecho a la República Argentina. ¿Y por qué es esto? Y bueno, como tantas cosas hay que darle una importancia especial a la temática histórica, que voy a hablar muy por encima, no voy a aburrirlos mucho con esto, pero sí hay que ver algunos breves antecedentes históricos. Y las islas aparecen descritas en muchos mapas portulanos de la época, en algunos islarios, como el islario de Santa Cruz, de Alonso Santa Cruz, en 1541, y algunos antecedentes más que no vamos a mencionar para no aburrirlos. Pero en estos antecedentes históricos, algo que por ahí es bastante desconocido, es que nosotros sostenemos que son argentinas porque un principio muy básico es el Possidetis Iuris, es decir, nosotros las heredamos ¿de quién? De España. Las islas fueron de España durante mucho tiempo. De hecho, hubo más de 30 funcionarios españoles que estuvieron en las islas gobernándolas. Ahora vamos a mencionar alguno de ellos. Pero un dato curioso es que en realidad los que primero se asentaron en las Islas Malvinas fueron los franceses. Navegantes de Saint-Malo las habían descrito y bueno, de ahí viene el término, ¿no? Malvinas
soberanías en esa época, y Francia reconoce la soberanía española sobre las Islas Malvinas. Esto es muy importante también. Francia reconoce la soberanía española sobre las Malvinas. Este es el texto que pusimos ahí, es la indemnización que cobró el francés por todas las instalaciones. E incluso se quedó un tiempo más, y es muy interesante, a que les guste un poco más de la historia, todos los escritos de Bougainville sobre las islas. Era un gran emprendedor, y también la descripción que hace de todos los aspectos geográficos, biológicos, etc. de las islas. Claro, cuando uno busca un poco más, y lo que dice Francia, para hacerlo en términos coloquiales, lo único que pido, Pablo, si hay alguna palabra muy argentina que no se entienda, que me avise, así hacemos la traducción correspondiente, que creo que nos sale por los subtítulos. Cuando Francia dice, está bien, nosotros reconocemos que las islas son de España, pero nos daría mucha bronca, lo dice con otra terminología propia de la época, que esto termine siendo de los ingleses, porque ya andan dando vuelta por el lugar. Y efectivamente, hay una presidencia británica. Cuando digo británico, se entiende que habla de los ingleses, a veces uso los términos, así que no es lo mismo, pero para que se entienda. En Port Egmont. Port Egmont es una mínima, breve e ilícita, porque fue clandestina instalación inglesa, en un islote, en una de las islas, la que está justamente más cercana al continente. Acá lo ven, creo que se ve, que está marcado ahí arriba del todo, pero que finalmente cuando España se entera y lo descubre, los expulsa militarmente. Esto da lugar a un incidente diplomático, no voy a entrar en eso porque es más largo, pero en definitiva las islas quedan en el poder de España, Inglaterra nunca más las reclama y se van de Port Egmont. ¿Por qué digo que es importante mencionar esto? Porque nunca, hasta el hecho histórico que vamos a ver después, que es la usurpación británica de 1833, nunca se habían asentado en la otra isla. En la isla donde está la capital, hoy en día, que es Puerto Argentino. Bueno, distintos autores hablan de carácter ilícito del establecimiento inglés, y bueno, no voy a hablar de historia de España aquí, pero solamente haciendo una mínima referencia. España se da cuenta que las islas son importantes estratégicamente y Carlos III crea por una real cédula la gobernación de las Malvinas como dependencia de la gobernación y capitanía de Buenos Aires. Es muy interesante ver los textos de la época, los documentos oficiales de la época, y también quiénes son los que primero van como gobernadores españoles a las Islas Malvinas. El capitán de navío Felipe Ruiz Puentes, el primer gobernador español, que toma posesión de las islas un 2 de abril de 1767. Todos los funcionarios españoles que van a las islas después tienen una gran carrera dentro de lo que sería el Estado español. Incluso hay uno, Francisco Gilremo, que luego va a ser virrey, un puesto muy importante. O sea, se interpretaba como que la misión lejana y perdida de las Malvinas era como un aporte al Imperio Español. ¿Sí? También, anécdotas, yendo a lo que escribían en la época, el primer gobernador pide el relevo enseguida, porque dice: todo lo que planto no crece, hay un viento que me lleva puesto, toda una serie de cosas que son anecdóticas. Bueno, esta es la lista, esto es lo que ponemos siempre para ver cuán bien están de la misión. Entonces alguno puede ver el nombre del 15º funcionario, no, broma, la letra es muy chiquita, pero lo pongo a propósito por eso. Después, dentro de lo que son los antecedentes jurídicos, hay muchos, pero esta convención de Nootka, donde de alguna manera Inglaterra reconoce la soberanía española de los territorios de América y mutuamente se hacen estas concesiones, por lo cual acá tampoco hizo ningún reclamo por las Malvinas. Así llegamos a 1810, que es el periodo donde se inicia el camino de la independencia de Argentina, hasta la declaración de independencia en 1816, y Argentina toma posesión de las islas y toma efectivo control jurisdiccional de las islas. Y acá hay cosas antecedentes interesantes también, ver cuál fue la actitud británica frente a todo esto. En 1820, los ingleses reconocen la independencia de las Provincias Unidas
del Río de la Plata. En 1825 se firma un tratado con Buenos Aires de amistad, comercio y navegación. En ninguno de estos instrumentos jurídicos el Reino Unido hizo alguna referencia a la antigua posesión que había tenido en Borrego, ningún tipo de reclamo por las Malvinas. A partir de 1820 se toma efectivo control del Atlántico Sur. Ahora vamos a ver por qué digo efectivo control, porque provocó un incidente contra la gran potencia. Y a título anecdótico, también nos gusta mencionar a veces que durante 6 meses hubo un comandante militar de las Malvinas que era de la raza guaraní, el hijo de un cacique guaraní, Paulo Areguatí, que estuvo 6 meses en las Islas Malvinas. Vernet fue el primer gobernador que ejerció efectivamente control sobre las Malvinas, sobre todo el mar circundante. Eso provocó un incidente con unos buques norteamericanos que hacían la caza y pesca ilegal, por decirlo así. Los trae presos los lleva presos a Buenos Aires, y eso provoca una represalia del gobierno norteamericano. Y eso es algo que mucha gente tampoco conoce, que el primer ataque que sufre de las Malvinas no es de Inglaterra, sino es de Norteamérica. En 1831 Estados Unidos ataca Puerto Soledad, como había sido rebautizado Puerto Luis, que era el nombre que tenían en la época los franceses, y destruye todo lo que encuentra. Esto deja una suerte de indefensión de la colonia argentina que existía, y acá vamos a lo que llamamos el acto ilícito inicial que inicia la posesión británica, que es en enero de 1833, quebrando la integridad territorial argentina, el Reino Unido usurpa las Islas Malvinas. Esto en cuanto a los antecedentes históricos, un breve repaso, estamos más o menos bien del tiempo, ¿sí? Para de alguna manera describir lo que fue la historia y que consideramos que son argentinas. ¿Por qué están por los ingleses? Porque las usurparon por la fuerza en 1833. Y en esta síntesis histórica breve, muy breve, que hice antes, hicimos alusión a la princesa francesa y a la mala fe inglesa, por decirlo de alguna manera, porque incluso es algo que no debería sorprendernos, porque antes también hubo otros episodios donde hubo un ataque a la soberanía argentina, o incluso antes de la vida independiente. En 1806, en 1807, los británicos atacan Buenos Aires, lo que nosotros llamamos las invasiones inglesas, y que Buenos Aires fue reconquistada por don Santiago de Liniers en 1806 y luego defendida en 1807. Pero esos dos ataques tampoco se recuerdan demasiado, pero la misma ciudad, la misma capital del primer mundo fue atacada por los británicos. Y después en 1838 y en 1845 también tuvimos bloqueos importantes, en ambos casos anglo-franceses. Pero bueno, eso es cuanto a los antecedentes. A partir de, ya no puedo más de lo que es el derecho internacional, a partir de esta usurpación de 1833, luego vienen todas las protestas diplomáticas que se fueron haciendo. La primera de ellas la hace Manuel Moreno, que era el embajador argentino en Londres, hermano de Mariano Moreno, del prócer argentino, que recibe instrucciones de que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ese entonces Juan Manuel de Rosas, pero que ejercía las relaciones exteriores de toda la Confederación Argentina. Porque Argentina no va a tener una constitución formal, escrita y vigente hasta 1853. En estos primeros reclamos de Manuel Moreno se detalla todos los fundamentos históricos que hacían a la soberanía argentina. Y luego, o sea, esto se da en el marco sobre todo de las relaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña. Pues luego vamos a lo que es por el centro del encuentro de hoy, que es el tema de Naciones Unidas. Naciones Unidas, y creo que también vale destacarlo en las horas actuales, es una institución muy importante para el progreso de la comunidad internacional y para la institucionalización de la comunidad internacional. Y en el marco de Naciones Unidas hay referencias muy importantes en la misma Carta de Naciones Unidas, pero en la década del 60 es cuando se inicia el proceso de lo que se llama la descolonización.
con la sanción de esta famosa resolución llamada Carta Magna de la Descolonización, que es la resolución 1514. La resolución no es muy larga, no vamos a hablarla ahora acá, a no aburrir, porque tiene algunos párrafos muy interesantes y donde, por decir con un lenguaje coloquial, se dice el colonialismo pasó de moda, hay que descolonizar. Ahora bien, dentro del texto de la resolución 1514, para nuestra visión, esa descolonización puede hacerse en base a dos grandes principios del derecho internacional. Uno es el principio de la libre determinación de los pueblos y el otro es el principio del respeto a la integridad territorial de los estados. Es decir, hay que ver y analizar cómo se produjo esa colonización para ver cómo se va a producir el proceso inverso de descolonizar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en el texto de José María Arruda que se ve claramente esto. Bueno, la resolución 1514 abre paso, abre camino a esa descolonización, se crean varios comités, varios subcomités de descolonización en el ámbito de las Naciones Unidas y se incluye a las Malvinas como un territorio a descolonizar. Argentina y Gran Bretaña participan de su comité y acá sí me voy a detener un poco en algo que es bastante conocido en Argentina, que es el famoso alegato Ruda, de José María Arruda, un jurista, un gran jurista argentino, diplomático y que era el representante argentino en Naciones Unidas, donde se encargó, Ruda se encargó justamente de expresar con una gran síntesis los argumentos de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Y dice, las Malvinas son parte del territorio argentino ocupado ilegalmente por Gran Bretaña desde 1833 en virtud de qué? En virtud de un acto de fuerza que privó a nuestro país de la posesión del archipiélago. Como consecuencia de ello, Gran Bretaña impuso allí el régimen de colonias. Y dice, Argentina nunca consintió esto, siempre reclamó. Y dice varias cuestiones históricas, pero me interesa detenerme en esto. Dice, este acto de fuerza arbitrario y unilateral, que nunca fue ni será consentido por la República Argentina, no puede generar o crear derecho alguno en favor de Gran Bretaña. Y acá viene la aclaración con lo que les dije antes, de esos dos principios: libre determinación de los pueblos o integridad territorial de los estados. Y dice así, las Islas Malvinas se encuentran en situación particular, diferente del caso colonial clásico. De hecho y de derecho, pertenecían a la República Argentina en 1833 y estaban gobernadas por pobladores argentinas y ocupadas por pobladores argentinos. Estas autoridades y pobladores fueron despojados por la violencia, no permitiéndose su regreso. Y lo que dice es que, luego, en las conclusiones, que Argentina no va a aceptar que se desnaturalice el principio de la libre determinación, aplicándolo para consolidar situaciones producto de un anacronismo colonial. Bueno, dice más cosas José María Arruda, y esto provoca la sanción de una resolución breve, que es la 2065 de 1965 de la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Y por qué resaltamos la importancia de esta resolución? Porque lo que dice es, Naciones Unidas reconoce que hay una disputa, hay una controversia por la soberanía de las Islas Malvinas, pero ¿entre quiénes? Y esto es lo interesante. ¿Quiénes son las partes del conflicto? El Reino Unido de Gran Bretaña y la República Argentina por otro lado. ¿Quién pareciera dejar afuera de lo que son las partes del conflicto? A los habitantes de las islas, llamados Kelper. Nosotros los decimos Kelper. Es decir, hay una disputa entre Gran Bretaña y Argentina por soberanía de las islas. No menciona a los habitantes de las islas, no lo menciona como parte, pero sí lo menciona la resolución y dice que teniendo en cuenta todos los principios del derecho internacional, etcétera, etcétera, de la 1514 y demás, deben tenerse en cuenta los intereses de los habitantes. No dice deseos. Y como ustedes saben, para el derecho es muy importante el uso de las palabras y el significado de los vocablos, ¿no? No dice deseos, dice intereses. Si hubiera dicho deseos, todo lo anterior carecía de sentido porque la población británica de las islas, al votar, decide ser británica, como lo hicieron hace unas décadas en un referéndum que no tenía ninguna aval de Naciones Unidas, que tampoco fue reconocido por Naciones Unidas.
la 2065. Bien, hay otra resolución, para centrar más justamente en la acción de Naciones Unidas, que es la 3149, que lo que dice, lo que destaca es que dice que mientras siga este conflicto, esta controversia, las partes se apegan a adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en situaciones mientras estas están atravesando el proceso de descolonización. Es decir, bueno, no modifiquen mucho, lo que quiere decir en otros términos. Gran Bretaña obviamente desoyó esta resolución y las anteriores porque desde nuestra visión, por lo menos, consideramos que nunca quiso negociar de buena fe la soberanía de las islas. Bueno, es el mapa oficial de las Naciones Unidas, donde establece los territorios a descolonizar. Gran Bretaña ignoró la Constitución de 1960 y algunas más, y así llegamos al 2 de abril de 1982, que es un tema en el que no voy a entrar, que es cuando se produce la famosa Guerra de Malvinas. El 2 de abril se produce una operación militar donde Argentina vuelve a tener la soberanía de las islas. Hay un episodio previo con Constantino Davidoff en la isla Georgia, que el ejército argentino iba a desmantelar una ballenera, que se produce un incidente que no está un poco tan claro, pero bueno. Y se produce el 2 de abril lo que se llama el Operativo Rosario, algunos días de la época, y ahí la famosa resolución 502, que tampoco vamos a analizar ahora, pero que no se incumplió, que no se cumplió, Argentina no cumplió, no produjo el retiro de las tropas, y Gran Bretaña, como se sabe, hizo zarpar una flota para volver a tomar las islas. En esa época y en esos tiempos, muchos errores, obviamente, del gobierno argentino, pero se trató de llegar a una mediación y de evitar la guerra. Pero hay un episodio que marcó una nación después, que fue el hundimiento del crucero General Belgrano por un submarino nuclear inglés, que produjo 323 muertos argentinos y que fue también hundido fuera de la zona de exclusión que le había matado a los británicos. Pero bueno, hay otra resolución, la 37 sobre la cuestión de las Malvinas, que también habla de la cuestión. Y para hacer honor al tiempo, que vamos a ir terminando, Naciones Unidas siguió ocupándose de la cuestión Malvinas, no es que con la guerra terminó, no es que los británicos haber ganado el conflicto del 82, ya eso les generó un derecho de soberanía. Sabemos que el derecho internacional actual no permitiría eso. Y en el fondo, con lo que sería la cuestión estrictamente del derecho de la controversia existente por las Islas Malvinas, nada cambió antes y después de 1982 del conflicto bélico en lo que concierne a lo que sería el derecho. Obviamente, Gran Bretaña extendió las decisiones que tomó en el ámbito de pesca, de extracción de hidrocarburos, una serie de cosas, y también su presencia militar en el Atlántico Sur, consolidó una base militar muy importante en la capital, en Puerto Argentino, en las afueras de Puerto Argentino, y nunca más se pudo lograr una vuelta en las negociaciones bilaterales como quizás en algún momento se intentó hacer. Todos los años Argentina reitera ante el Comité de Desconexión de Naciones Unidas, el Comité presenta un informe, luego la Asamblea lo aprueba, o sea que todos los años siempre hay una resolución que muchas veces no es tan conocida, vinculada a la cuestión Malvinas. Ya para culminar, y quizás para afirmar, en Malvinas no regiría para descolonizar el principio de la libre determinación de los pueblos. No hay un pueblo que esté luchando por su libre determinación, como ocurría con muchos pueblos, por ejemplo, de África, etc. Pero sí el principio de la integridad territorial de los estados. Y para terminar, es un tema que es muy fuerte, tiene una muy fuerte presencia para los argentinos y en la Argentina, tanto así que en la reforma constitucional de 1994 hay una cláusula transitoria primera que reafirma los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgia y San Juan del Sur como una política de Estado. Y hace unos años se dio una ley de capacitación obligatoria para todos los agentes de Estado en la cuestión Malvinas. Y para
cerrar, luego damos paso al debate. Me gustaría terminar con este texto. Tenía otro de Alfredo Palacios, un diputado interesante, argentino, pero de José Hernández, famoso poeta y escritor argentino que fue el autor del famosísimo Martín Fierro. Dice: los pueblos necesitan del territorio con que han nacido la vida política como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Absorberle un pedazo de su territorio es arrebatarle un derecho, y esa injusticia envuelve un doble atentado, porque no solo es el despojo de una propiedad, sino que es también la amenaza de una nueva usurpación. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a los que han venido, que están aquí presentes y sobre todo a muchos que me consta que están online, tanto alumnos míos de la Universidad de Sevilla como colegas también argentinos, mexicanos, colombianos, personal de la UNED, que son muy variados de lugares de toda España y de gran parte de Europa. Y en este sentido, aunque no me he traído, por cierto, las gafas, se me han olvidado, pero bueno, intentaré ir recordando cosas. Mi idea de inaugurar, digamos, esta sesión con algo que tuviera una conexión, obviamente, con los estudios campos gibraltareños, pues me pareció adecuado, porque yo creo que en Algeciras, en el campo de Gibraltar, la gente conoce bastante Gibraltar, es verdad, pero con una dimensión diferente de la que yo voy a hablar. Yo no voy a hablar del tratado, me comprometo a que cuando haya tratado lo trabajaremos, por supuesto, pero no voy a hablar del tratado entre la Unión Europea y Argentina, tampoco voy a hablar de la situación de las relaciones entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, ni de las aguas, ni del istmo, ni de nada de eso. Voy a hablar de algo que yo creo que es más desconocido y que es lo que apuntaba que vayamos de la mano en Naciones Unidas, Malvinas y Gibraltar. Por esas particularidades que tú has señalado, pero que yo voy a reforzar también. Igual que tú, quisiera hacer también digamos, una semblanza histórica. Yo no soy historiador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que me disculpen los historiadores, porque yo solo utilizo los datos de la historia para explicar el derecho. Y por lo tanto, en la medida en que tengo que hacer datos para situar, puede que incluso, a lo mejor, pues, no sea lo suficientemente correcto, de la misma manera que cuando utilizo temas económicos para explicar temas jurídicos. Por lo tanto, yo me situaría, si les parece a ustedes, en el año 1700. Muere el rey español Carlos II sin sucesión y aquí se abre una guerra de sucesión que va a durar unos 15 años y que hubo dos facciones, como todo el mundo conoce, que no estoy descubriendo nada, es una simple pincelada, un barniz histórico, la borbónica y la austracista, en la que se defendían, digamos, los derechos dinásticos de Felipe, por un lado, el duque de Anjou, nieto del rey de Francia, Luis XIV, que reinaría luego en España como Felipe V, y la que defendía el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I, que llegaría a ser también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quizás por haber llegado a ser emperador de este conjunto de estados, por lo que no fue rey de España. Y en todo caso,
Carlos III, porque él sí que implanta y reside en Cataluña en el año 1701 para abordar, digamos, sus derechos dinásticos a la corona española, y por lo tanto esto genera tensión en el orden europeo, que era el orden internacional entonces. Inglaterra, Países Bajos, el Sacro Imperio Romano Germánico firman un tratado de alianza para oponerse a la sucesión de Felipe de Anjou, declarando formalmente la guerra de sucesión española, porque entonces en aquel tiempo se declaraba la guerra formalmente. En 1704, una flota anglo-holandesa de 61 buques de guerra, tiene usted que imaginar esta bahía de Algeciras con 61 buques de guerra, como digo, comandada por un almirante inglés, Rooke, y un príncipe alemán que, aun siendo príncipe alemán, era grande de España, tenía el toisón de oro y era además virrey en Cataluña. Por lo tanto, por cierto, desde 1698, es decir, que era virrey con el rey Carlos II. Y en este sentido, hasta tanto ya el nuevo rey Felipe V, que inicia, una vez que se produce este asedio de Gibraltar, terminaría por rendirse, como todos conocemos, que son datos que sé que ustedes conocen, el 4 de agosto de 1704. Había 100 soldados en la ciudad de Gibraltar y había unos 400 civiles armados que, lógicamente, no pudieron resistir los ataques de tan apabullante flota, de tan apabullante ejército. La plaza fue tomada en nombre del archiduque Carlos, que, insisto, era pretendiente a la corona española. Al día siguiente, la población gibraltareña, unos 5.000 habitantes, inició su éxodo con las pertenencias que pudieron, incluyendo pues, el pendón de la ciudad, los archivos, documentos, imágenes religiosas y otros útiles que hoy pueden ustedes observar fundamentalmente en San Roque. Y, por lo tanto, como ven, esas personas que eran de Gibraltar vienen a su campo agrícola, de lo que hoy es el campo de Gibraltar, a sus 3 ermitas, que era la de San Roque, que era la de San Isidro Labrador y que era la de San Bernardo, que da luego lugar a estas 3 ciudades, San Roque, Los Barrios y Algeciras. Lo digo porque esto es muy relevante para el derecho, porque efectivamente luego también Gibraltar, como Malvinas, en el seno de Naciones Unidas, se plantea a la ONU si debe haber una integración territorial, porque no puede haber un referéndum, dado que las personas que habitan Gibraltar no eran sus originarios, sino que son gente venida de fuera y importada, con perdón de la expresión, por parte del Reino Unido. Esto es fundamental para el derecho, porque si tuviera que haber un referéndum, tendrían que ser las personas que vinieron desde Gibraltar en 1704 y luego todos sus descendientes. Algo absolutamente inasequible para el sistema de Naciones Unidas, para el ejercicio del principio de autodeterminación. Pero teníamos otra vía, igual que Malvinas, que era el de la integridad territorial, a la que luego me voy a referir. Como saben, el emperador de Austria, José I, y su hermano, el archiduque Carlos, accede al trono imperial como consecuencia de la muerte de su hermano, que también su
sobrino también había fallecido, en fin, que se encuentran en esas circunstancias y de esta forma pues quedan frustradas las pretensiones de acceder al trono de España. Francia e Inglaterra inician entonces conversaciones y negociaciones que van a culminar con un tratado que ustedes conocen muy bien, el Tratado de Utrecht. Este es el tratado clave que, por cierto, legitima la presencia del Reino Unido en Gibraltar hoy día, porque, como luego me referiré en términos jurídicos, tanto el Reino Unido como España aceptan el Tratado de Utrecht, aunque también, como luego me referiré, no todo el Tratado de Utrecht. Y por lo tanto, efectivamente se produce este tratado, fíjense, negociado entre Francia y el Reino Unido, o Inglaterra, o Gran Bretaña, para ser más preciso. Pero Francia, ¿qué pinta en esto? En principio, el derecho internacional consideraría nulo un tratado internacional realizado por una personalidad jurídica que no tiene conexión con el tratado. Y efectivamente, además, lo hace Francia de tal manera que incluso establece la negociación en Londres con un enviado de Francia y un político británico, pero excluyendo a los dos enviados por Felipe V, que son retenidos en París durante muchísimos meses, hasta tanto hubieran culminado ellos su correspondiente tratado. Y el tratado finalmente es aceptado por España, por eso no podemos invocar la nulidad del tratado, porque es aceptado por España, es firmado por España, en el cual se pide algunas concesiones que se aceptan por parte del Reino Unido y de Francia, entre otras, por ejemplo, la pertenencia de Cataluña a la corona española. Esto es una consecuencia de la negociación del tratado. La naturaleza jurídica del tratado, esto cualquier alumno mío que esté escuchando seguro va a recordar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es donde se codifica todo el derecho de los tratados. Pero es verdad que en aquella época no existía, lo cual no quiere decir que no existieran las normas consuetudinarias que se concentran dentro de la Convención, porque ya entonces era de obligado cumplimiento entre los Estados. Y por lo tanto, ese tratado, a todos los efectos jurídicos, tiene una obligatoriedad que todavía pervive. ¿Por qué pervive todavía? Porque a las dos partes interesadas le interesa. España le interesa que se mantenga el tratado porque es el vínculo que tiene para poderse reintegrar, puesto que hay una cláusula en la cual se señala que si el Reino Unido, por cualquier razón, deja Gibraltar y su ejercicio de soberanía, es decir, si se independiza Gibraltar, por ejemplo, España tiene derecho de preferencia. Y esto está contemplado en el Tratado de Utrecht. Ahora bien, el Tratado de Utrecht tiene también elementos que han requerido una, yo no voy a decir modificación, porque me va a corregir para decir, no, en todo caso sería una enmienda, pero sin ser técnico en esto, simplemente cuando un tratado tiene 300 años, más de 300 años, perdón, es verdad que han pasado cosas por medio, tanto como la que luego me voy a referir, que yo le llamo derecho intertemporal, que es decir, la creación de la ONU, el principio de autodeterminación, la descolonización, pero aparte de eso también otras cosas. Por ejemplo, en el Tratado de Utrecht se habla de propiedad, la propiedad de Gibraltar que pasa a la corona británica. Y se habla de corona británica. Esos conceptos
son antiguos. Tenemos que actualizarlos. Y los estados, tanto de España como el Reino Unido, en su práctica posterior, los ha aceptado con sus conceptos nuevos. Por ejemplo, cuando hablaba de propiedad, hoy día se habla de soberanía. ¿Qué es lo que reivindica el Reino Unido? ¿Qué es lo que reivindica España? Por lo tanto, el concepto de propiedad ha pasado a soberanía. El concepto corona, tanto España como el Reino Unido, aceptan que sea Estado. Nosotros hemos tenido modificaciones sustanciales de la forma de Estado, hemos tenido repúblicas, hemos tenido dictaduras, y no ha habido corona en esos periodos, pero eso no impide que España como Estado sea el titular del derecho. Hay algunas otras cuestiones dentro del Tratado de Utrecht. Por ejemplo, hay una cláusula que dice que allí no pueden vivir ni judíos ni moros. Esto en concepto de 1713 se puede entender, pero hoy día es inentendible. Entre otras cosas, porque se ha producido lo que nosotros llamamos una norma de ius cogen, de derecho imperativo, mediante la cual no se puede producir ningún tipo de discriminación por una cuestión de orden religioso o étnica o de lo que sea. Consecuentemente, eso que ya el Reino Unido, por supuesto, desde 1729, en el que hace ya su primer acuerdo con Marruecos, para llevar personal, ya lo estaba incumpliendo. Pero España acepta, digamos, esos incumplimientos. Por lo tanto, debemos entender que el Tratado de Utrecht, en estas cuestiones que les he señalado, pues se acepta entre los dos estados, reinterpretan el tratado, cosa que permite el derecho internacional. Damos un salto más y efectivamente hay alguna cuestión del Tratado de Utrecht en el que no coinciden las interpretaciones. Por ejemplo, no coincide la interpretación de las aguas circundantes. No me voy a entretener en ello, pero nosotros mantenemos como Estado la política que llamamos de la costa seca, que está además perfectamente identificada en el derecho. La última vez que la Corte Internacional de Justicia concedió este aspecto de costa seca fue precisamente entre Chile y Perú, en donde hay 200 metros en el que la tierra es de Perú y el mar es de Chile. Por lo tanto, existe en el río San Juan, en el lago Tanganyika, en fin, que tenemos, digamos, desde la perspectiva jurídica, hay fundamentación. Pero da igual. La cuestión es que el Reino Unido no piensa eso. Y, lógicamente, se fundamenta su idea en que hay un principio, que es verdad, en el que, por principio, todo espacio terrestre proyecta su espacio sobre el mar. Pero la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar señala algunas excepciones, entre otras cuando hay acuerdos históricos, que es a lo que España se une, como se puede imaginar uno, porque es lo que le da relevancia en el marco de Utrecht a su posición. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay otras muchas cuestiones del contenido jurídico del Tratado de Utrecht en relación con Gibraltar, pero yo no me voy a entretener, entre otras cosas, porque como no tengo gafas, pues no veo bien. Estoy hablando de pura memoria, casi la plena una lupa también, ¿no? Pues, no, pero no te preocupes, voy buscando un poco también las cuestiones que yo creo que puedan ser de su interés, porque en realidad muchas de las cuestiones jurídicas que pueden ser de interés para los juristas, pero no para un público generalista, y por lo tanto sí que nos preocupamos. Ya dijimos cuando hablamos de esto con Eduardo que trataría de utilizar un lenguaje que todo el mundo lo pudiera entender sin necesidad de que fuese técnico, ¿no? Y en esto es de lo que me quiero ocupar, de cuestiones que sean entendibles por cualquiera. No es necesario ser un técnico, pero sepan que todo tiene su cuestión técnica.
porque preocupa y ocupa al contexto social de donde nos movemos, ¿no? Donde estamos. Pero algunas cuestiones son muy técnicas, ¿no? El istmo, me decía, pero ¿por qué no vamos allí y nos quedamos con los nuestros? Bueno, pues díganselo a Argentina, 2 de abril de 1982. Esa es la razón, ¿verdad? Que incluso, por cierto, no sé si lo sabe, pero España inicialmente se pone de acuerdo para defender la posición de Malvinas. Y esto genera, en el año 82, estábamos en plenas negociaciones todavía con el acceso a las comunidades europeas, esto generó un problemón de primerísimo nivel con la propia comunidad europea y el Reino Unido, por supuesto. De tal manera que yo siempre digo que una intoxicación etílica, porque fue en plena feria de Sevilla, ¿no? Plena feria de Sevilla, el presidente del gobierno de entonces, Calvo Sotelo, pues hizo una alegre de declaraciones a favor. Y claro, esto tenía desde el punto de vista jurídico que ser desmentido por alguien superior. No vale, porque el presidente del gobierno ya lo tiene todo, pero si quiere desmentir lo que está diciendo, tendrá que hacerlo el rey. Y tuvo que ser Juan Carlos I el que tuvo que alinearse con el derecho que impide cualquier uso de fuerza, que es la clave del por qué España no puede usar la fuerza, no debe usar la fuerza en nada, ni para expulsar a los barcos, ni para proteger medioambientalmente el entorno, ni para impedir que se construya en la parte oriental. Lo que no vale es a través de la fuerza. Y es el derecho que habrá que utilizar, porque además siempre digo que el derecho llega siempre, tarda muchas veces en llegar a veces, pero llega siempre. Por lo tanto, haciendo esta reflexión general, que todavía no he llegado a donde me interesa, que es Naciones Unidas, cuando se crea Naciones Unidas en el año 45, España no era parte de Naciones Unidas. Lo digo también para agradeceros que impusierais el español como lengua oficial, porque de los 51 estados que había en la conferencia de San Francisco, 21 hablabais español. Así que muchas gracias, porque no fue España quien puso el español como lengua oficial de Naciones Unidas. Y no estaba allí, y no se le ocurrió siquiera poder citar Gibraltar como un territorio no autónomo sometido a dominio colonial. ¿Quién lo hizo? El Reino Unido. En mi opinión, con una enorme torpeza diplomática. Porque el Reino Unido creía que la solución era la libre determinación, sin darse cuenta que la libre determinación era uno de los elementos de la descolonización. El otro era el de la integridad territorial, que es a donde nosotros vamos a trabajar. Porque efectivamente, cuando España ingresa en la ONU, es en el año 1955, y el ministro de Asuntos Exteriores español, que en este momento no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, da igual, tampoco es relevante, el ministro español de Castilla, no, Castilla fue muy posterior. Castilla fue el ministro del Asunto Exterior. Se le conoce, ¿no? Porque su obsesión era Gibraltar, ¿no? Pero bueno, no era que fue más tarde. La cuestión es que el ministro de Asuntos Exteriores tenía instrucciones, incluso del propio gobierno, de no mencionar a Gibraltar en la Asamblea General, la primera vez que va. Y, aun mencionando que tienen problemas y divergencias con el Reino Unido, pero en ningún momento, porque no eran partidarios de la política de descolonización, puesto que España mantenía todavía territorios coloniales, que los mantenían en África sobre todo, en Guinea Ecuatorial, Fernando Po, en Sibirni, en Sáhara, etc. Es decir,
y por lo tanto no tenía interés en que se participara a Gibraltar también de este tema, pensando que solo había la vía de la descolonización por la libre determinación. Claro, la enorme sorpresa fue cuando se llega a la Asamblea General de Naciones Unidas, contra todo pronóstico de España, porque España no planteaba esta cuestión, pero muy atizado por Argentina y por los países de América Latina, precisamente para reforzar, porque la idea de lo que ocurría en Malvinas, aparte de la distancia y todo eso, la distancia no importa, no se ve ahí, ¿no? Pero era muy parecido. Y Naciones Unidas, Asamblea General, adopta una resolución en la cual invita a los gobiernos de España y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a iniciar sin demora las conversaciones previstas según los términos del consenso aprobado en octubre del 64 por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales. Pide a ambos gobiernos que informen a la Asamblea General, es decir, inscribe el territorio de Gibraltar en el listado de territorios que tienen que proceder a su descolonización, pero no en una relación directa entre el territorio y el Estado colonial, sino entre dos Estados soberanos. Esta fue la clave, por eso he querido que vengamos de la mano, porque hay mucho paralelismo en esto. Desde entonces, y de forma ininterrumpida, y cuando digo ininterrumpida, digo hasta 2025, ¿vale? No piensen ustedes que ya sé que aquí no se habla de eso, yo lo sé, que aquí se habla de tratado, de la prosperidad compartida, no sé cuántas cosas, no se habla de eso. Pero Naciones Unidas, de lo que no se habla es de eso. Y en una de las ocasiones que se celebra también, porque la política es la misma, en Gibraltar un referéndum de autodeterminación, no sé qué ocurrió en Naciones Unidas con relación a Malvinas, pero tampoco sé si tú conoces lo que ocurrió en relación con Gibraltar. Aquí se adoptó una resolución en el año 1968 en el que decía: la celebración por la potencia administradora del referéndum del 10 de septiembre de 1967 contraviene las disposiciones de la resolución 2231 de la Asamblea General y las de la resolución aprobada el 1 de septiembre de 1967 por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia de los Estados. Es decir, está imposibilitando que los ciudadanos de Gibraltar puedan decidir el destino del territorio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque por eso expliqué el hecho histórico. Allí ya no hay personas que tengan el origen como ciudadanos gibraltareños, y aquellos que fueron expulsados en esas tres zonas, que es lo que hoy día conocemos como el campo de Gibraltar. Bien, los gibraltareños, por tanto, son descendientes todos del pueblo colonizador y, por lo tanto, o de sus personas autorizadas a vivir allí, por supuesto, y, por lo tanto, pues está impedido por el derecho internacional a que se pueda celebrar un referéndum de autodeterminación. Se puede argumentar que, bueno, hay algunos... tenemos experiencia en la retroacción territorial. España la inaugura. Cede el territorio de Ifni a Marruecos, sin que proceda ningún tipo de referéndum ni ningún tipo de nada. También luego, con posterioridad, China, a ver si lo digo, con la colonia portuguesa, acá, no recordaba, y también China en relación con Hong Kong. Hong Kong fue el ejemplo vivo, porque aquello en realidad era una
arrendamiento en el cual, de una parte del territorio mayor que la isla, en la cual no podía desarrollar la vida la isla, y por lo tanto necesita hacer esa retroacción, por lo tanto. Y en este sentido, no sé cuánto tiempo llevo, pero creo que ya bastante también, lo único que quería señalar es que la última decisión que ha tomado la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 2024, porque se toma cada 2 años en los temas que ya son más recurrentes, por lo tanto en el 25 no se ha adoptado ninguna resolución, pero la última que se adopta dice lo siguiente, es curioso: cuestión de Gibraltar. La Asamblea General, por recomendación de la Comisión Política Especial y la de Descolonización, cuarta comisión, instó a los gobiernos de España y el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte a que, escuchando los intereses, y ahora se añade otra cosa que tú has mencionado, los intereses y no los deseos, pero aquí se ha añadido, no es del 2024, es del 2022 cuando se añade, y las aspiraciones de Gibraltar, pero que fueran legítimas conforme al derecho internacional, que es la grave, en la cual España obviamente ahora hace mucha referencia a esta cuestión de la legítima conformidad al derecho internacional. Por lo tanto, bueno, yo creo que con estas pinceladas, que lo que he pretendido es más una tormentita de ideas que otra cosa, podemos, si te parece, te acercas aquí también y podemos, si quieren ustedes hacer alguna pregunta. Bueno, tengo dos, Muy bien. Sí, bueno, igualmente, si hay gente también online que quiera hacer alguna pregunta, no sé si Juan Carlos está atendiendo, si puede haber alguna pregunta, pero bueno, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, por favor. una pregunta a Fernando. ¿Cómo es la situación actual? Perdona. No, es que lo mismo porque aquí abajo. Bueno, pero no importa. Pues Se escucha ahora. Bien. Sí, pero si quieres, pila y yo la repito Es para los que están en online, que se ven, Aquí sí se puede. Ahí abajo no sé. ¿Cuál es la situación actual del gobierno presidido por Milei con respecto al tema Malvinas? Bueno, la posición oficial argentina como una política de Estado no ha cambiado. De hecho, la noticia que leí es que ahora, hace unos meses atrás, donde en el Comité de Descolonización Argentina reiteró el pedido de negociación por la soberanía de las islas, sosteniendo justamente el argumento de que son la soberanía argentina de las mismas y la aplicación del principio de integridad territorial de los estados. Así que la política de Estado sigue siendo la misma. Más allá de declaraciones que pueda tener un jefe de Estado fuera del ámbito de Naciones Unidas, en un ambiente periodístico o en algún otro foro, donde podría llegar a interpretarse que hace alguna alusión a los deseos de los habitantes de las islas, actuales de las islas. Que por cierto, hace unos años una argentina funcionaria de las islas hizo una investigación bastante interesante sobre la población de las islas y cómo ha ido fluctuando a través del tiempo y que muchas veces tiene muy en cuenta dentro de esa población que se menciona a los militares británicos que van destinados a las islas, que la consideran como población de las islas, ¿no? O sea, como una anomalía. Pero la posición argentina no ha cambiado en cuanto a una política de Estado. Mal podría cambiar también por lo que mencioné antes, el tema de que hay una cláusula constitucional que habla de la defensa de los intereses argentinos por las Islas Malvinas, Georgia y Seychelles del Sur. Así que en ese aspecto no ha cambiado. Muchas gracias. En la última resolución que ha dicho referente a los intereses de los gibraltareños, eso quiere decir que ahora se podría hacer
un referéndum en base a que los intereses de los ciudadanos que están allí lo requieran? No, porque la Asamblea General de Naciones Unidas, además, cuando habla de intereses, entre paréntesis pone no los deseos. No es lo mismo los deseos que los intereses. Lo que sí es que son personas, obviamente, y hay que tener en cuenta sus intereses. Y sus intereses pues, pueden ser, por decir, ejemplo, que España estaba en disposición de negociar, pues que sigan manteniendo su nacionalidad, o que puedan utilizar el inglés como idioma oficial en las comunicaciones con el Estado, etc. Bueno, eso podrían ser intereses. Porque ¿quién tendría que definir qué son esos intereses? Hombre, obviamente entre España y el Reino Unido, que somos los dos titulares jurídicos a los que Naciones Unidas indica que tenemos que hacer la negociación. El problema de las aspiraciones, eso es una cosa nueva que se ha planteado en los últimos años que antes no estaba. Y eso ha planteado algún problema en el sentido de que, claro, ¿qué va a interpretar el Reino Unido? Las aspiraciones de independencia. Pero, precisamente, al lado de las aspiraciones aparece de conformidad con el legítimo ejercicio del derecho internacional, que no lo permite. Los reiterados incumplimientos del Tratado de Utrecht desde 1713 por parte británica harían que en derecho ese tratado fuera considerado nulo y por lo tanto el territorio volviese a España. Claro, la cláusula de nulidad la puede presentar cualquiera de las partes, pero ninguno la presenta. ¿Por qué? Porque los dos están interesados en que se mantenga el tratado. Quieren, porque es que la única vía que tiene España para la reintegración territorial es la existencia del tratado, en el que específicamente se dice: Gibraltar no puede ser un Estado independiente, ni puede ser de Holanda, ni puede ser de Portugal, ni puede ser de Estados Unidos. De momento. Y de esto no me interesa, esto no otra cosa. Pero, en ese sentido, España lo único que tiene es el Tratado de Utrecht. Yo creo que el derecho internacional, a fin de cuentas, está supeditado a la fuerza militar del Reino Unido. Si el Reino Unido no fuera una potencia nuclear y militar superior a España y a Argentina, no estábamos en esta situación como ocurrió con Hong Kong y China. Y lo estamos viendo ahora con Donald Trump, para lo que sirve el derecho internacional, entre otras cosas. Porque está cometiendo ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, conculcando el derecho internacional a diario, como lo acaba de hacer atacando o secuestrando al presidente de Venezuela, y no ocurre absolutamente nada. Y si no fuera Reino Unido militarmente más fuerte que nuestro país, que España o que Argentina, esto no ocurriría. Bueno, tú quieres decir algo, yo también tengo que decir, porque Yo te ayudo. venga, ayúdame. A ver, la mera existencia del derecho no justifica que se cumpla. El derecho está precisamente porque se incumple. Por lo tanto, yo he incumplido el derecho porque he venido sin gafas conduciendo hasta aquí. Se me han olvidado. Pero he tenido suerte, no me ha pillado la policía. Y no he tenido un incidente. Y no he tenido... Porque si no, el derecho me llega. Y también al señor Netanyahu, el derecho le ha llegado. Ya. Cuando tiene que irse a los Estados Unidos, se va en un avión que atraviesa el estrecho de Gibraltar y no el circuito que debería de haber utilizado, el normal, que era haberse ido por Madrid. Sí, pero Netanyahu o Israel sigue siendo una potencia media. Pero con Putin o con Donald Trump, yo creo que Putin está igual, exactamente igual. Putin no puede salir de Rusia más que a Corea del Norte y a Bielorrusia. Es que no puede salir. ¿Se le detendría y se le llevaría al Tribunal Penal Internacional? ¿Usted lo cree? ¿Cómo que se le va a llevar? Por supuesto. Yo no lo creo. Es que están obligados. Permítame que yo no me lo crea. Bueno, y en todo caso... Soy escéptico totalmente respetado. Y en todo caso, mire usted, el derecho internacional es infinitamente mucho más que el uso de la fuerza. Sí. De la misma manera que el derecho penal es infinitamente más que la legítima defensa. Y en este sentido, en este momento ahora mismo nos están presenciando de multitud de países. ¿Por qué cree usted que es? Porque hay derecho internacional. Porque se regulan las emisiones para que nosotros podamos comunicarnos, para que usted pueda recibir un WhatsApp, para que
gaste, no sé, la ropa que lleva, pero le aseguro que algo está fabricado fuera de España. Si llega, es decir, no, eso es derecho internacional. Dos cosas quiero decir. Primero, algo que me causó enorme preocupación, algo que dijo recién Pablo Antonio, es que vino conduciendo sin gafas y yo venía en su auto. Así que eso me cierta preocupación y miedo de, bueno, no importa. Ahora ya lo sé. Coincido plenamente con lo que dice Pablo, si bien es cierto que es una visión muy realista, daría a entender algo de eso, pero voy a poner un contraejemplo. Gran Bretaña es una gran potencia, como tú muy bien lo has dicho, y se pasa por alto muchas cuestiones de derecho, es cierto. Pero a veces, como dijo Pablo antes, el derecho llega. Y hace poco llegó en el caso de Chagos, ¿o no? Chagos, Sí. vuelve a ser también una cosa así, se promovió un pedido de una acción desde la Asamblea General, a la Corte Internacional de Justicia, para que hubiera una opinión consultiva con respecto a si los ingleses cumplieron o no cumplieron con el proceso de descolonización del archipiélago de Chagos. También es conocido como Diego García, bueno. Y la Corte dijo que no lo había cumplido y que tenía la responsabilidad internacional de cumplirlo, porque ahí sí erradicó a la población de una parte del archipiélago, lo arrendó para, bueno, una serie de cuestiones que no venía al caso, pero lo cierto es que ahora sí lo está cumpliendo, con sus salvedades y sus cosas, pero el derecho de alguna manera llegó ahí. Por poner un ejemplo, no sé si consideras válido o no. Y pongo otro todavía, porque es más reciente, de hoy, en Davos. ¿Ustedes han llegado a un acuerdo con Groenlandia? Sí, bueno, hoy, mañana no sabemos qué es lo que va a decir. Vale, sí. Hoy. Claro, tiene razón, pero ¿qué es lo que se ha utilizado? El derecho. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre, profesor? Es que cuando uno observa el panorama internacional de lo que está ocurriendo últimamente, el uso de la fuerza, ¿verdad?, sobre el derecho, causa desazón y desesperanza. Porque dice, bueno, estamos volviendo a la ley de la selva, que ha existido siempre, pero con más disimulo que ahora, ¿no? Porque con ya lo que está ocurriendo es tremendo. Entonces, se siente uno desesperanzado, ¿no? Porque en el tema de Gibraltar tenemos la resolución 2429 de Naciones Unidas respecto a descolonización, donde le dicen al Reino Unido, póngase usted de acuerdo ya con España y descolonicen Gibraltar. No lo cumplen. Lo mismo Sí, que la mismas vez argumentos. que mencionamos nosotros de Argentina. Si es que cuando nosotros hablamos de Gibraltar, si le corresponden agua o no le corresponden agua, si el istmo es nuestro, si no... Si es que no tenemos ni que discutir eso. Oiga, cumplan la resolución 2429 de Naciones Unidas y váyanse. Es que es así, no hay más que discutir. Pero no lo hacen. No lo hacen. Sí. Vamos a ver. Como se ha introducido una variable que es el poder del derecho internacional, la facultad que tiene el derecho internacional de prevalecer. Una primera pregunta y una segunda. Una primera es, ¿qué opinión tienen los ponentes en un tema colateral sobre el asunto de la demanda que ha presentado el Estado mexicano con respecto a una indemnización a Estados Unidos de trillones de dólares por la usurpación o el apoderamiento de más de medio del territorio de Nueva España en su momento? La primera. Y la segunda, el Tratado de Utrecht, sería un elemento imprescindible para poder desarrollar eso que un segundo tratado que se pretende firmar o que ya está firmado y que desconocemos puede estar desarrollando. Y me refiero al siguiente: el Tratado de Utrecht no es un estímulo técnico para poder desarrollar aspectos del nuevo tratado. Es que se llama tratado y yo creo que es más bien un acuerdo. Me lo aclaren ustedes. Bueno, entonces si tú eres consciente de la diferencia entre acuerdo y tratado, ¿no crees? No, porque es un tratado, no es un acuerdo. ¿Vale? Pero bueno, Si la convención dice que un tratado es un tratado, sea como se llame. Y además nuestra ley española de tratados clarificaría que esto es un tratado. Es más, ni siquiera es un tratado entre España y el Reino Unido. Es con la Unión Europea.
A lo que había que discutir, que yo tengo mis dudas, pero yo no quería hablar de tratado, tengo mis dudas, estamos hablando de un tratado que es mixto, es decir, los Estados partes lo tienen que ratificar, más la Unión Europea. Pues no vean, son 27 parlamentos, cada uno de su padre y su madre, cada uno con su problemática concreta, y si yo firmo esto o acepto esto a cambio de... bueno, esto puede ser muy largo. Sí, porque hay muchas incidencias fronterizas en muchos puntos de Europa. Así es, así es. Y de hecho, no quería hablar de esto, pero en fin, gracias muchas veces a que levanta la mano Hungría, oiga, pero ¿cómo que España no va a ser la que controla en el aeropuerto de Gibraltar y en el puerto, que es la responsable ante mí? Porque aquí me van a llegar quien me llegue. Y entonces yo, ¿a quién le tengo que rendir cuenta? ¿Quién me tendría que rendir a mi cuenta? Eso se hace a pesar de España, porque España estaba dispuesta, como sabéis, a ceder el control a algunos miembros de otros estados de la Unión Europea que no fueran España. El fronte y todas estas cosas, pero hasta que se le hace ver que no, mira, esto tiene que ser España, que es la responsable, lógicamente. ¿Por qué? Porque un señor ciudadano que ha entrado por el aeropuerto de Gibraltar puede terminar, obviamente, en Hungría. Y el húngaro le va a decir, oiga, pero este señor, ¿cómo lo ve usted pasar? ¿O por qué le ha no sé qué? Entonces, en cuanto a lo de México y Estados Unidos, yo lo veo más una cuestión de orden político. ¿Por qué? Porque hay tratados que se hicieron en el siglo XIX. Es verdad que las cantidades eran irrisorias, pero cada uno puede aceptar un contrato, ¿no? una compraventa. Yo le acepto esto, pues a ver lo que cogían los mexicanos, ¿no? Eso es muy propio también. Por lo tanto, yo veo que tiene poco recorrido jurídico. De hecho, no sé si se ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia, que no creo. Yo preguntaste eso. No, que yo sepa, no es ante la Corte Internacional de Justicia. Esto es que se ha dicho que nosotros deberíamos hacer, que es lo que hasta ahora es una mera declaración que yo sepa. Distinto sería que lo planteara ante un tribunal arbitral, si es que hubiera esa posibilidad. Porque ahí sí que, bueno, creo que España está sufriendo muchísimo, ¿no? Por las decisiones. No sé si conoces el tema de... Aquí hubo en España, durante el mandato del señor Rajoy, una desnaturalización de las inversiones que se habían proyectado, lo que llamamos nosotros aquí el impuesto al sol, ¿vale? Todo lo que era la energía limpia, no sé qué, y todo eso, teniendo en cuenta que había habido empresas que habían invertido mucho con el amparo de un tratado de protección de inversiones. Y, entre otras cosas, el tratado de protección de inversiones, en una clausulita, al final, decía cualquier libertad la obligación de irse a los tribunales arbitrales del CIADU, nosotros tenemos muchos de esos. no eso, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido muchísimos, hemos perdido muchísimos millones. Ojalá pudiera yo decir la cantidad, porque es tan bestia que no me atrevo también. Y eso está. Bueno, también, por cierto, aplicación del derecho internacional. El derecho internacional, por cierto, no es solo paz y seguridad, pero también. Nosotros vamos a hacer aquí un curso de verano, ¿verdad? Este año, sobre paz y seguridad y el estrecho de Gibraltar. Y vamos a abordar temas que probablemente son incluso desconocidos. Pero bueno, vamos a tratar de la medida de lo posible de... Profesor, en el tema de, cambiando un poco de tercio, en el tema del Istmo de Gibraltar, que no fue cedido en el Tratado de Utrecht, pero sin embargo fue ocupado a lo largo del siglo XIX, ¿por qué los británicos nos dicen siempre llevad el tema a un tribunal internacional? ¿Por qué no lo llevan? Yo tengo mi idea de por qué. Sí, es muy fácil, porque ahí lo tenemos. Es muy fácil que España no quiera. Yo, además, con perdón, pero también lo he recomendado en el Ministerio, los ministros que me lo han preguntado, y yo no recomiendo que se vayan, por varias razones. Yo también. Vale. Pero bueno, estoy de acuerdo con ustedes. No lleva. Razones. Es que si hay que mandar el tema del istmo, sería el de la soberanía también.
En segundo lugar, también no sería ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia, entre otras cosas, tiene a un jamaicano que representa los intereses de América Latina. Es muy fuerte. Bueno, que se llama América Latina y Caribe, pero es muy fuerte. Y esto es votos. Y por lo tanto, yo creo que no sería objetivo ni imparcial. Exacto. Y es la recomendación que yo le daría. ¿A qué tribunal deberíamos llevarlo entonces? Creo que solo no. Si lo llevamos los tres, sí. Si llevamos el tema de soberanía, el tema del vínculo, el tema de las aguas, sí. ¿Y la resolución sería vinculante o no? Sí, una sentencia, no una resolución, sería una sentencia. Sería una sentencia vinculante para el Reino Unido. Y además esa la llevaría directamente a la Corte Nacional de Justicia, salvo que se quisiera llevar la parte de las aguas al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, pero yo no lo llevaría. Es que el tema del istmo está muy claro. Sí, lo del istmo está muy claro. Está muy claro. Pero bueno, España podría hacer otra cosa. Esta mañana yo decía en la radio, como propuesta, sí, me preguntaba, si usted fuera ministro de Asuntos Exteriores, gracias a Dios no lo soy, porque si usted fuera ministro de Asuntos Exteriores, ¿qué haría? Y yo, una de las cosas que haría en el istmo, lo tengo clarísimo, es toda empresa que trabaje allí tiene que tributar en España. Y si no, sanciones. Y todo el mundo sabe cómo es el derecho de Hacienda, ¿no? Es imperdonable, no... Pues ahí, ya está. Yo lo planteo el tema de la siguiente manera. El istmo forma parte del territorio de la línea de la Concepción. Es decir, su plan general de ordenación urbana tiene que llegar hasta la muralla de Gibraltar. Entonces, dentro del plan general de ordenación urbana, la línea puede perfectamente pedir el alquiler de usufructo de ese territorio y de las instalaciones que estén funcionando en él. Perfectamente. Sí. La ocupación de Malvinas es tema militar, no tiene un fundamento jurídico, no tiene un tratado de Utrecht. No, la ocupación fue una usurpación totalmente ilegal en 1833. Las fuerzas británicas llegaron, desalojaron al gobernador argentino, que estaba a cargo en su momento, Pinedo. Directamente, fue pura fuerza. O sea, no hubo ninguna alusión a ningún tema político ni demás. ¿Y cuál es la finalidad de la posesión de tener las Malvinas, antes y ahora? Porque Gibraltar, lógicamente, el control de la entrada y salida del estrecho. No, también todo el paso por el control del Atlántico Sur, el pasaje y la riqueza de la Antártida, todo el tema de la en el 76 y de cara al futuro, sí, claro. Y en el 1976 los británicos mandaron una misión de Shackleton para investigar bien todas las riquezas que podían encontrar ahí. Y ahí se vio también no solamente el tema de la pesca, que ya era muy conocido, y que hoy en día también la licencia de pesca que da el Reino Unido, sino el tema de hidrocarburos, explotación de hidrocarburos. Y es un lugar estratégico, o sea, el Atlántico Sur. Pero no tienen base jurídica sobre la que defender esas explotaciones. Ellos, la fuerza. La fuerza. Sí, la asociación actual que tienen y la fuerza. Y en el momento cuando se produjo el tema de la colonización, también sucedieron episodios similares a los de aquí, de que pretendió dar a la población una pseudo-independencia o algo así. Sí, en el año, si no me equivoco, 2013 hacen un plebiscito que no tuvo ningún valor jurídico, ninguna consecuencia jurídica, donde también votaron todos a favor. Son ingleses, ese es el tema, son británicos. Es decir, no hay en Malvinas un pueblo que luche por su libre determinación. Es una población implantada de la misma naturaleza de la metrópoli, que los ingleses no hay. En esto, yendo al tema de los principios aplicables para la descolonización, que en este caso sería la integridad territorial, porque la Argentina sufre el desmembramiento de una parte de su territorio cuando estaban haciendo su vida independiente, cuando no podía responder en ese momento con otra acción de fuerza, quizás como era propio de la época, pero quiso contar había un gran jurista uruguayo, Rosespil, muy conocido aquí, y no sé si fue tu
decía, una clara posición por Argentina, que sí se podía aplicar el principio de la libre determinación de los pueblos para descolonizar Malvinas, pero ¿cómo lo decía? Que a medida que hemos conocido, lo tomó una jurista bella, que no me acuerdo el nombre ahora, que lo había escrito hace muchos años, que el pueblo que está luchando por su libre determinación es el pueblo argentino, y que para lograr su libre determinación debe contar con la totalidad de su territorio, que fue usurpado una parte por una potencia colonialista como la nuestra. Eso decía el gran José Pío. Por ayudar a comprender las razones estratégicas del Reino Unido también, piensen ustedes que ahora mismo la Antártida lo que tiene es un tratado en el cual lo que se hace es posponer la reivindicación de eso, pero no se impide que vaya a haber reivindicación. Probablemente no va a haber, porque hay muchos intereses. Y probablemente se va a hacer un reparto por sectores circulares de sus vecinos. No es lo mismo el sector circular que va desde las Malvinas hasta las Sandwich del Sur, las Georgias del Sur. Ese sector circular es en el que hoy día podría resolver el problema de la alimentación de toda la Commonwealth a través del krill, que es un crustáceo que se produce fundamentalmente en la zona. Por tanto, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya es estratégico. No son dos islas perdidas en Atlántico Sur como a veces algunos políticos han dicho. Muy bien, yo digo porque os agradezco muchísimo, creo que ha sido muy interesante, Fernando, Pablo Antonio. Digo, no estoy en este ámbito, la verdad, pero me ha enriquecido muchísimo, yo creo que a todo el mundo. Y la verdad es que he oído una respuesta también en preguntas, ¿no? O sea, que para mí ha sido una grandísima sorpresa y yo agradezco vuestra iniciativa, ¿no? Bueno, digo, por terminar en un momento dado y darlo por finalizado y abriendo nuevas posibilidades, porque además en el caso de Pablo sé que tiene muchas iniciativas y muchas gracias por todo.